O sea, tu enemigo principal es la desobediencia a la palabra del Señor, la desobediencia a los mandamientos de Dios. Este es el enemigo que está detrás de la miseria, detrás del fracaso, detrás del desánimo, del desaliento, detrás de los pensamientos negativos y contrarios que el enemigo pone en tu cabeza, de que eres un fracasado, de que no lo vas a lograr, no vas a llegar a ningún lado. Desobediencia, hermana, pero ya yo me convertí, ya yo acepté a Cristo, ya yo estoy haciendo las cosas bien, ya yo me estoy conduciendo bien. Ok, hay un pecado que fue perdonado, hay una condición que fue perdonada, pero hay algo que se llama consecuencia de pecado. Aunque Dios nos perdona, somos perdonados, recibimos a Cristo, comenzamos un nuevo emprendimiento, un nuevo camino, un camino que no habíamos caminado antes, pero vamos arrastrando una consecuencia del pecado que cometimos anteriormente. Vamos arrastrando una maldición de años atrás, quizás de personas. Muchas veces la maldición no tiene que ver directamente con nosotros, muchas veces la atadura no tiene que ver directamente con nosotros, la ligadura que estamos atravesando tampoco. Pero yo te voy a dar la clave, te voy a dar la revelación de Dios para que tú puedas romper. Dios bendiga a su pueblo, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Su hermana Teresa Porán que les saluda desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. Un abrazo a la distancia, qué bueno que están ahí, qué bueno que están conectando con nosotros en esta preciosa hora. Sabemos que hay muchas preguntas, hay muchas incógnitas, hay muchas inquietudes en nosotros como hombres y mujeres de Dios. Y yo quiero aclarar algunas cosas en esta preciosa hora. Y me voy a basar en la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 6. Queremos saber siempre qué es lo que está pasando con mi vida, qué es lo que está pasando con mi caminar en el Señor, qué es lo que está pasando conmigo. Antes me iba bien, antes me iba mejor, pero ahora estoy en el Evangelio y no entiendo qué es lo que pasa, no entiendo por qué no puedo avanzar, por qué no puedo crecer, no entiendo qué está pasando con mi finanza, me siento estancado, me siento fracasado, comienzo las cosas, no las termino, nunca tengo firmeza, nunca me puedo plantar, nunca me puedo direccionar, nunca puedo alcanzar las metas que me proyecto, las metas que quiero alcanzar. Y hay muchas formas de nosotros descubrir cuál es la situación, cuál es el enemigo, con quién estamos peleando, a quién estamos enfrentando. Y es por eso, amados hermanos, que es muy importante, importantísimo nosotros escudriñar la palabra del Señor, nosotros escudriñar las escrituras, porque en las escrituras está todo, absolutamente todo lo que usted y yo vamos a necesitar en nuestro día a día, en nuestro caminar y en nuestro avanzar con el Señor. Entonces, muchas personas nos encontramos en que me siento fracasado. El enemigo me ministra que soy un fracasado. Hay pensamientos que me hacen entender que yo no voy a llegar a ningún lado, que no voy a alcanzar nada, que no va a suceder nada con mi vida. Y están pasando los años y me siento entre la espada y la pared, como decimos en buen dominicano. ¿Qué yo puedo hacer? He llamado personas, he buscado ayuda, he hablado con mi pastor, me he sentado con mis líderes. Mi situación no cambia. No sé qué es lo que está pasando conmigo, gloria al Señor. Ya no sé a dónde ir, ya lo he intentado todo, ya lo he probado todo y nada me ha dado resultado. Siento que estoy atrapada. Siento que estoy atrapado. Siento que lo mismo pasa con mi familia, con mis hijos, en mi matrimonio, en mi hogar. ¿Cómo yo puedo salir de esto? ¿Cómo yo puedo vencer esto? Y lo primero que yo quiero aclararte, lo primero que quiero compartir contigo es en el libro de los Jueces capítulo 6. El libro de los Jueces capítulo 6, la Biblia dice que ninguna maldición viene sin causa. Todo lo que usted y yo tenemos que enfrentar, todo lo que tenemos que pasar, aleluya,
tiene un motivo, tiene un propósito en la vida, y muchas veces nosotros venimos a los pies del Señor, ya conocimos a Cristo, lo recibimos como Señor y Salvador, pero veo que voy de mal en peor, que las cosas se están poniendo cada vez más difíciles, los días son cada vez más oscuros y ya no sé qué hacer. El pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, que había hecho cavernas, que se estaba escondiendo en cuevas, no podían estar en sus casas, no podían estar en sus lugares, se tenían que esconder de su enemigo, no lo podían enfrentar, no podían darle el frente a su enemigo, no podían pelear contra su enemigo, no tenían la capacidad para vencerlo, no tenían la capacidad para enfrentarlo, no tenían capacidad para arrebatarle lo que a ellos le pertenecía, lo que era su heredad, lo que era su fruto, su cosecha. ¿Cuál es el enemigo principal que se esconde detrás de esta situación? Pues la palabra lo dice muy claro aquí en el libro de los Jueces capítulo 6. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová. Hicieron lo malo delante de Jehová. O sea, tu enemigo principal es la desobediencia a la palabra del Señor. La desobediencia a los mandamientos de Dios. Este es el enemigo que está detrás de la miseria, detrás del fracaso, detrás del desánimo, del desaliento, detrás de los pensamientos negativos y contrarios que el enemigo pone en tu cabeza, de que eres un fracasado, de que no lo vas a lograr, no vas a llegar a ningún lado. Desobediencia, hermana, pero ya yo me convertí, ya yo acepté a Cristo, ya yo estoy haciendo las cosas bien, ya yo me estoy conduciendo bien. Ok, hay un pecado que fue perdonado. Hay una condición que fue perdonada, pero hay algo que se llama consecuencia de pecado. Aunque Dios nos perdona, somos perdonados, recibimos a Cristo, comenzamos un nuevo emprendimiento, un nuevo camino, un camino que no habíamos caminado antes, pero vamos arrastrando una consecuencia del pecado que cometimos anteriormente. Vamos arrastrando una maldición de años atrás, quizá de personas. Muchas veces la maldición no tiene que ver directamente con nosotros. Muchas veces la atadura no tiene que ver directamente con nosotros. La ligadura que estamos atravesando tampoco. Pero yo te voy a dar la clave, te voy a dar la revelación de Dios para que tú puedas romper con esta maldición, romper con esta condición, romper, aleluya, con esto que está atrapando tus finanzas, que te tienen una condición miserable, en una condición de fracaso, en una condición de que todo en la casa se está dañando, todo se está pudriendo, ya no tengo ni una silla donde sentarme porque no sé qué es lo que está pasando, aleluya, pero es que hay un devorador que está detrás de todo esto, hay un enemigo que hay detrás de todo esto, aleluya, y sabes que la primera condición, la primera situación es el pecado, la desobediencia a la palabra del Señor, la desobediencia a los estatutos de Dios. Dos reinos, el reino de la luz, el reino de las tinieblas. Ya usted pasó de muerte a vida. Ya usted pasó de la esclavitud a la libertad en Cristo. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas todas nuevas. Conoceréis la verdad te hará libre. Entonces tú comienzas a caminar en esta vida en Cristo y tú vas a comenzar a escudriñar, tú vas a comenzar a investigar, vas a comenzar a preguntar qué es lo que pasó en mi familia, qué pasó con mis padres, qué pasó con mis abuelos, aleluya. ¿Por qué nosotros en nuestra familia hay una condición de salud que todos hijos, padres, hijos, nietos y quizás bisnietos heredan esa enfermedad, arrastran esa enfermedad? ¿Qué es lo que pasa? Que en mi familia hay una condición de miseria y todos vamos de padre, hijo, nieto, bisnieto, en esa misma condición de miseria, en esa condición donde nadie echa hacia adelante, donde nadie prospera, donde nadie avanza, donde todos nos hemos visto envueltos en esta misma condición. O hay una situación, gloria al Señor, de fracaso, de que nadie ha llegado
a tener un título universitario, nadie ha llegado a tener un emprendimiento, a tener una empresa propia, un negocio propio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se esconde detrás de esto? Entonces el reino de la luz y el reino de las tinieblas están enfrentados, gloria al Señor. Y la desobediencia a Dios, el pecado, es lo que arrastra todas estas cosas. Es lo que nos introduce en estas ataduras, en estas ligaduras, en estas maldiciones, en estas herencias generacionales, en estas enfermedades, en estas condiciones, gloria al Señor, de las que creemos que no vamos a salir nunca. Yo tengo un ejemplo para darte, y es que yo tuve que vencer, tuve que enfrentar y tuve que romper una maldición generacional que arrastraba a mi padre, y era de miseria, era de escasez financiera, era una situación donde ni yo ni ninguno de mis hermanos, aleluya, prosperábamos, no alcanzábamos nada, no lográbamos nada. También había una condición de salud, gloria al Señor, donde todos en mi casa teníamos situaciones con la vista. Enfermedad con la vista, gloria al Señor. Comenzó por mi padre, los hijos y los hijos de los hijos, gloria al Señor, arrastraban todo esto. Pues yo comencé a investigar con mis familiares mayores, con mis ancestros, de dónde provenía esto, qué había pasado con mi papá, cuál era la situación, la condición, qué era lo que estaba pasando, porque yo entiendo que soy nueva criatura en Cristo, yo entiendo que las cosas viejas pasaron, yo entiendo que Jesús murió en la cruz del Calvario y me hizo libre, yo entiendo que yo y mi casa serviremos a Jehová, yo entiendo que la palabra del Señor es verdad, yo entiendo que no retorna vacía, sino que cumple el propósito para el cual es enviada, y yo con todas estas cosas en mi cabeza, en mi espíritu y en mi mente comienzo a indagar, comienzo a investigar, comienzo a buscar la raíz, porque todo tiene una raíz, todo tiene un porqué, todo tiene un nacimiento, gloria al Señor. Descubro que mi padre, por una herencia que había recibió una maldición de un familiar de la persona que le entrega la herencia a mi papá. Comienzan a suceder las cosas. Estando yo pequeña, de edad de 4, 5, 6, 7, 8 años, yo veía que mi papá era una persona próspera, mi papá emprendía negocios grandes, mi papá tenía muchas propiedades, pero esto comenzó a dejar de ser, hasta que mi papá entra en una condición, vamos a decir, de miseria, de pobreza, y esto era a raíz de una maldición que habían echado en mi padre. Esta maldición nos alcanza a nosotros y nos alcanza a sus hijos y a nuestros hijos. Entonces yo comienzo a trabajar con mi padre, ya siendo yo cristiana, porque hay uno de la familia que Dios va a usar, hay uno de la familia que Dios va a tomar, a alguien que va a ser la columna. Acuérdese que cuando Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 9, se da cuenta de que ya se había cumplido el tiempo de que el pueblo saliera de Babilonia, de la esclavitud, no habían salido, y comenzó Daniel a investigar el por qué no había salido el pueblo de la esclavitud donde se encontraba, si ya el tiempo se había cumplido, si ya la palabra del Señor se había cumplido. Entonces Daniel viene delante del Señor. Y Daniel se presenta en un ayuno de 21 días delante de Dios para saber cuál es la causa de que el pueblo ya tenía que ser libre, pero estaba esclavo todavía, donde el pueblo ya tenía que haber regresado a su tierra, pero se encontraba en Babilonia en esclavitud todavía. Él reconoce el pecado del pueblo, él reconoce que le habían dado la espalda a Dios, que habían desobedecido a la palabra del Señor. Él reconoce que nadie había venido delante de Dios a implorar el perdón, a implorar la misericordia y a rogarle a Dios para que se cumpliera la palabra y la promesa que Dios le había hecho a Israel de regresar a los 70 años a su ciudad a rendirle culto al Señor. Entonces a nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, nos toca investigar cuál es la causa, cuál es la raíz, cuál es el detonante, dónde inició la situación, dónde inició la condición. Entonces, luego que usted investiga cuál es la raíz, qué fue lo que pasó con papá, qué fue lo que pasó con mamá, qué practicaron nuestros padres, en qué pecado, idolatría se vieron involucrados, qué es lo que estamos nosotros viviendo actualmente, una consecuencia de pecado.
o una herencia generacional o una maldición generacional que ha pasado de generación en generación. El libro de Jueces capítulo 6 dice que Israel pecó, que desobedeció y que por esto Jehová lo entregó. Porque cuando hay un pecado, cuando hay una falta, cuando una desobediencia a la palabra del Señor, entonces el Señor te entrega en manos de tus enemigos y tus enemigos toman posesión, tus enemigos toman fuerza, tus enemigos comienzan a operar en contra tuya y en contra de los tuyos. Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor que cuando el pueblo clamó a Jehová, entonces Jehová mandó un profeta y les recordó a ellos cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo los había librado, cómo había destruido a todos los enemigos de las naciones, le había entregado la tierra, le había entregado la heredad, le había entregado las naciones. Pero también el Señor les recuerda cómo habían desobedecido, cómo habían pecado y cómo le habían dado la espalda a Dios. Entonces nosotros tenemos que detenernos delante del Señor, implorar el favor de Dios. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer para vencer la maldición, para vencer la pobreza, para vencer el fracaso. Gloria al Señor. Ellos vinieron y clamaron delante del Señor. El Señor escucha el clamor, le manda al profeta. El profeta les recuerda. El Espíritu Santo, cuando tú te dispongas a venir al Señor, a buscar la causa, a buscar la razón de la maldición, de la esclavitud, de la escasez, de la miseria, del fracaso, el mismo Espíritu Santo te va a traer a memoria. Te va a recordar qué pasó anteriormente. Te va a recordar cuál fue la falta, cuál fue el pecado, qué fue lo que aconteció para que ahora tu enemigo prevalezca sobre ti, te subyugue, te oprima, te robe y te despoje lo que a ti te pertenece. Pues el profeta le dice, yo los libré, yo les deshice todos los enemigos que habían delante de ustedes, pero ustedes me dieron la espalda, ustedes me desobedecieron, ustedes siguieron haciendo su voluntad y no la mía. Cuando esto sucede, dice la palabra del Señor, que se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón, que está limpiando el trigo para esconderlo de los enemigos. Entonces el Señor levanta a uno. Ese uno que el Señor va a levantar es a ti. Ese uno que el Señor va a preparar, va a capacitar, va a limpiar, va a regenerar y va a transformar es a ti, para que tú lleves libertad a tus generaciones, para que tú lleves libertad a tu casa, a tu matrimonio, a tus hijos, aún a tus padres y a la familia de tus padres. Aleluya. Y este hombre fue capacitado, fue direccionado, fue limpiado por el Señor, fue convertido en un guerrero delante de Jehová, y este era el responsable de traer liberación al pueblo. Este era el responsable de pelear esa batalla, de pelear esa guerra. Wow, mira qué bonito cuando la palabra del Señor se nos es revelada, cuando la palabra del Señor la vemos con los ojos abiertos, con los ojos espirituales abiertos. Entonces, ¿por qué tú eres el que tiene que ver, el que tiene que enfrentar? Porque tú eres el escogido, porque tú eres el guerrero, tú eres la guerrera. A ti te sacó Dios de tierra de servidumbre, como le dijo el Señor a Abraham. A ti te sacó Dios de Ur de los Caldeos. A ti te sacó Dios de la idolatría, te sacó de la hechicería, te sacó de la mentira, del engaño, te sacó de todas esas trampas donde Satanás te tenía envuelto, te tenía subyugado y te tenía atrapado. Entonces ahora la luz de la palabra, Dios te va a ir revelando cuáles son los pasos que tienes que dar, qué es lo que tienes que hacer, cómo vas a poder vencer, cómo vas a poder destruir y cómo vas a poder librar tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus generaciones, aleluya, delante de Dios, para que puedan salir de esta condición que por muchos años han estado atrapados, que por muchos años han estado ligados y han estado subyugados por el enemigo. Dice la palabra del Señor que cuando Israel había sembrado, Madián venía. Venían los madianitas, venían los amalecitas, venían los de Amón. Y dice que cuando ellos venían a cosechar, cuando ellos venían a tomar el fruto, los enemigos venían y se robaban la cosecha. Se robaban el fruto, se robaban el resultado. ¡Wow! Qué difícil es
Cuando tú te esfuerzas cada día, cuando tú te levantas cada día, cuando tú buscas a Dios con ahínco, con anhelo, con pasión, tú lees la palabra, tú ayunas, tú decides hacer lo correcto, hacer lo bueno y agradable delante del Señor, pero tú ves que esta situación continúa, pues te estamos dando los pasos, te estamos enseñando cómo descubrir la situación, cómo descubrir de dónde viene. ¿Por qué viene? ¿Quién la causó? Aleluya. Pero también te voy a enseñar cómo vencerlo. Cómo librarte de esto, cómo librar a tu generación, cómo librar a tu familia, cómo librar tu casa, cómo librar a tus padres, cómo librar a tus hermanos, a tus hermanas. Gloria a Jesús para siempre. Primer paso para ser librados, venir delante del Señor, clamar. Dice que el clamor llevó delante de Dios y Dios comenzó a mandar solución. Entonces tú eres el escogido de Dios, tú eres la escogida, tú eres el hombre, la mujer que Dios puso al frente de su familia, al frente de su generación, al frente de su casa, para librarte a ti, para librar los tuyos y para librarlos a ellos también. Cuando Gedeón es instruido por el ángel del Señor le dice, gloria a Jesús, que él es un varón valiente y esforzado. Y que el Señor está con él y que Dios le va a dar la fuerza, que Dios le va a dar la capacidad. Qué bueno es cuando usted y yo podemos tener ese encuentro con Dios, podemos tener esa revelación de Dios, para qué hemos sido llamados, cuál es nuestro rol delante del Señor, qué es lo que tenemos que hacer a favor de nuestra familia, a favor de nuestras generaciones. Aleluya. Y él le dice, pero si Jehová está con nosotros, ¿por qué no está aconteciendo todo esto? ¿Por qué estamos atravesando estas situaciones? Es que hablaba al principio de consecuencias de pecado. Hablaba al principio de situaciones que van a venir, que vamos a arrastrar, que vamos a enfrentar y que vamos a tener que aprender a pasar por encima y vencerlas, porque son consecuencias de un pecado que se cometió anteriormente, de una falta, de una desobediencia, de caminar de espaldas a Dios. Y muchas veces usted dice, pero que ya yo pedí perdón, ya yo estoy bien delante del Señor, pero tú puedes estar arrastrando algo que cometieron tus padres o que cometieron tus abuelos o tus bisabuelos, y esa consecuencia ha llegado a ti, ha llegado a tus hijos. Aleluya. Ha llegado tal vez a tus nietos, gloria al Señor. Pero ahora hay solución en Cristo, ahora hay respuesta en Cristo. Ahora tenemos la forma, tenemos la fuente, tenemos la solución en nuestras manos y ya no nos tenemos que quejar tanto, ya no nos tenemos que lamentar. Lo que tenemos es que pedirle a Dios la revelación, pedirle a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento, que renueve el espíritu de nuestra mente, que nos dé las armaduras, que nos dé las estrategias, que nos dé la capacidad para nosotros vencer y salir, y ayudemos a vencer y a salir a nuestras familias de estas condiciones de miseria, de atraso, aleluya, de estancamiento y de fracaso. Entonces, cuando el ángel está hablando con Gedeón, está instruyendo a Gedeón, le está diciendo qué tiene que hacer, cuáles son los pasos que tiene que dar. El Señor, esa productividad se va, se destruye, se deshace por el poder de la palabra. Todo lo que no es de Dios se va, todo lo que no es de Dios se corta, todo lo que no es de Dios se rompe. Las puertas cerradas se abren. Aleluya. Yo pude romper esta maldición generacional en mi padre y yo pude ver los resultados, yo pude ver los frutos, yo pude ver la cosecha, Rabashenda, Rabakaya, Endalaya, la pude ver en mí, la pude ver en mis hermanos, la pude ver en mis hijos, aleluya. Abashenda Rabakaya, cómo comenzamos a emprender, cómo comenzamos, Rabashenda Rabakata Rabasama, Endaía Soca Nemacuima, negocios que dieron fruto, que dieron resultado. Pude ver resultado en mi madre, ya mi padre no está, pero antes de irte se rompió todo esto. Mi padre partió con el Señor, aleluya. Y ahora en mi madre yo pude continuar rompiendo todas estas ataduras, todas estas ligaduras. Endaleva Sonda Rabakaya. Y Dios comenzó a alumbrar, y Dios comenzó a suplir, y Dios comenzó a bendecir, Ramasho Kendaraya, y destruyó la casa de mi madre, Andarabakaya, que estaba envuelta en toda esta miseria. Literalmente fue cambiada, fue construida nueva. El Señor mandó todo nuevo, el Señor hizo todo nuevo. ¿Por qué? Porque se levantó uno en la familia, porque se levantó uno en la casa.
Y dijo, ya no más miseria, ya no más atraso, ya no más fracaso, ya no más esta condición, ya no más esta situación, porque yo le creo a un Dios vivo y de poder, porque yo le entregué mi vida a Cristo, porque las cosas viejas pasaron, porque soy nueva criatura en Cristo y todo lo que dice la palabra se cumple en mí, todo lo que dice la palabra se cumple en mis hijos, todo lo que dice la palabra se cumple en los hijos de mis hijos. Vamos, 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 despiértate, sacúdete, levántate, porque llegó el turno tuyo, porque te toca a ti ahora romper con todo eso, te toca a ti ahora cortar con todo eso, y las puertas cerradas se abrirán a la Bashendaraya, y las enfermedades se van a ir, Namao, porque se rompen en ti, se rompen tus hijos, se rompen los tuyos, y la gloria de Dios visitará tu casa, y la luz de Cristo los alumbrará. Ay, alebasuna, y comenzarás a ver los cambios, comenzarás a ver los cambios, comenzarás a ver la producción, comenzarás a ver la multiplicación, comenzarás a ver, Ramaya, cómo Dios sí bendice, cómo Dios sí prospera, cómo Dios sí levanta, cómo Dios sí fortalece, cómo la debilidad, Ramaya, que te estaba atando, el miedo que te estaba aprisionando, ahora Abashera Narabakaya, ya no opera en ti, ya no se puede manifestar en ti, porque eres un hombre valiente, eres una mujer valiente, usada por Dios, en la mano de Dios, instrumentos de Dios para llevar luz, para llevar liberación, para llevar fortaleza, para llevar paz, para llevar salud, para llevar los beneficios del reino a todas las personas que están a tu alrededor. Aleluya, gloria al Señor. Hay victoria, hay vida, hay salud, hay fortaleza, hay prosperidad, hay cambios, hay bendición, porque no le servimos a cualquier Dios, no le servimos a una estatua, no le servimos a un ídolo, le servimos al Dios que creó los cielos, que creó la tierra, que creó el universo y todos los que en él habitan. Y si le servimos a un Dios tan poderoso que los cielos de los cielos no lo pueden retener, Abashai llamándole, ya la avanzoquía, ya la esclavitud no tiene parte en nosotros, ya la miseria no tiene parte en nosotros, ya el fracaso no tiene parte en nosotros, porque pasamos de muerte a vida, porque somos victoriosos, porque somos hombres y mujeres del reino de Dios, Amaya, con poder y autoridad para hacer y para deshacer, para levantarnos como se levantó Gedeón y trajo victoria a su familia y trajo victoria a su descendencia. Con este mensaje yo quiero que tú lleves luz, que tú lleves revelación, que tú lleves liberación, que tú lleves a todas aquellas personas que están en estas condiciones, aleluya, la llave, la clave, Abashai, para abrir las puertas cerradas, para sanar a los enfermos, para levantar a los caídos, para que los débiles se hagan fuertes, para que los miedosos se hagan valientes guerreros en el Señor, aleluya. Comparte este video, comparte esta palabra, comparte esta administración de poder y de autoridad en Dios a todas aquellas personas que necesitan ser levantados, fortalecidos, salir de la maldición, salir del fracaso, salir de la ruina y convertirse en hombres victoriosos, bendecidos y prosperados en Cristo. Comparte con todas las personas que pueda este mensaje de bendición, de levantamiento y de fortaleza para todos y cada uno de nosotros. Dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho. Excelencia Cristiana, plataforma de todos, conociendo el mundo espiritual. Se despide tu hermana Teresa Polanco. Será hasta la próxima vez. No dejes de compartir este poderoso contenido. Vamos a bendecir a miles de almas alrededor del mundo que necesitan escuchar que sí pueden, que sí lo van a lograr y que sí van a salir de la condición en la que por tantos años estuvieron, pero que en el poder y la autoridad de Dios será diferente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom. Tu hermana Teresa Polanco se despide. Un abrazo a la distancia. Excelencia Cristiana Televisión.